Y se puede seguir trabajando. Además, la militar también ofrece administración, Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Como beneficiario de Ingreso Solidario recibirás el apoyo tengas o no una cuenta en el sistema financiero. Aquí te explicamos cómo recibir el beneficio. Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. Si tienes un celular básico, podrás abrirla y manejarla sin necesidad de tener datos. Si tienes un celular inteligente, baja la aplicación de tu entidad financiera desde la tienda de descargas del celular. Así como tú estás seguro en tu casa, tu dinero está seguro en tu cuenta. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Hay lugar como el hogar para sentirse seguro. Una cuenta en tu celular te permite hacer transacciones desde casa, evitando largas filas y aglomeraciones. Importante para prevenir el contagio. Cuida de ti y tu familia, pero si necesitas retirar dinero, puedes utilizar el cajero o corresponsal más cercano de tu entidad financiera, siguiendo estas recomendaciones. Respeta la distancia mínima en las filas. No salgas si tienes síntoma de gripa. Utiliza los canales electrónicos. Lava tus manos, ropa y objetos al salir y llegar a casa. Recuerda que una sola persona por familia puede salir. Respeta los horarios y turnos asignados por tu entidad y las normas de aislamiento preventivo obligatorio. Ingreso Solidario. Un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva emisión del Consultorio Jurídico Radial. Anunciamos que el día de hoy es especial en el Consultorio Jurídico Radial de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy tenemos enlace directo con el fanpage del canal de televisión por cable Zoom, quienes transmitirán en directo nuestro programa. Entramos a una nueva era de nuestro consultorio jurídico, el consultorio jurídico televisado. Hoy analizamos el papel de la fuerza pública en la contingencia del COVID-19. Recordamos a nuestra comunidad, radioescuchas, televidentes y aquellos que verán nuestra transmisión en diferido, que este es un espacio de actualidad jurídica orientado al tratamiento de problemáticas de derecho que afectan a la ciudadanía en general y de diferentes sectores de la sociedad, y desde luego a los miembros de nuestra fuerza pública y el sector defensa, por lo que puede dejar sus comentarios e inquietudes en la página de Facebook o en los correos consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.juridicoradial@unimilitar.edu.co. Entramos en materia. Le damos la bienvenida a la doctora María Rodríguez Roa, quien es abogada conciliadora de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma, candidata a magíster en Derecho con énfasis en Administrativo y Ciencias Políticas. Buenos días, doctora María Rodríguez, ¿cómo se encuentra? Cordial saludo de bienvenida para todos, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento tan importante del día de hoy. Bueno, doctora, para entrar en materia, se habla mucho que la fuerza pública es importante, que es una institución determinante en esta situación. Doctora, ¿por qué considera es clave la fuerza pública en la lucha contra el COVID-19? Bueno, doctor Gilliver, es muy importante hablar de la fuerza pública porque se hace relevante precisamente en estos momentos por lo que estamos atravesando en nuestro país en atención a esta emergencia sanitaria. Pero para entrar en materia, yo creería prudente especificar a qué hace relación la fuerza pública en Colombia. Para hablar en materia, hablamos de que la fuerza pública es una pieza clave en la lucha contra la pandemia denominada por este COVID-19. Se hace importante aclarar que esta, como componente estructural del Estado
y que está conformada por la Policía Nacional y las fuerzas militares, aclarando que las fuerzas militares hacen parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Tiene dentro de sus funciones la labor de prestar colaboración, custodiar y garantizar ese orden nacional y así poder conservar dentro de todo nuestro territorio esa tranquilidad, esa estabilidad que emana del orden público y que en su momento puede restablecerlo si fuese el lugar. Es en el caso de que se presentan disturbios, se presentan desacatos, entonces ellos están en esa posición de restablecernos y de garantizar esa estabilidad pública para beneficio de todo nuestro entorno social. Sin dejar de lado que en manos de ellos se encuentra esta defensa a la vida, a la honra y a los bienes de los habitantes de nuestro territorio. También es de resaltar que como fin esencial del Estado y misión de las autoridades está servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar esos deberes y esos derechos que están consagrados en un ordenamiento constitucional y de los cuales todos hacemos parte de manera íntegra. Esto lo hablamos ¿para qué? Para dejar claro que debemos tener respeto y tolerancia ante toda esta participación que se viene presentando dentro de este desarrollo precisamente de esta calamidad por la cual estamos atravesando y que en cabeza y en manos de estas instituciones está salvaguardar de la misma restauración de esta misma, como protección para nosotros. La pregunta, doctor Gilliver, en cuanto a por qué es pieza clave de la fuerza pública en esta lucha contra el COVID-19, simplemente es porque como agentes garantes del bienestar y el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional, la fuerza pública en cumplimiento de su labor, de toda esa labor general, funciona mediante esa labor social, componente de marcos de prevención y control que se presenta por esta difícil situación de la pandemia. Al cumplir esta prevención y control, ¿qué están haciendo? Están promoviendo a que se restablezca de algún modo esta situación que en muchos momentos presenta disturbios, inconsistencias, generan alteraciones, como lo decía anteriormente, el mismo desacato de la población civil ante estos mandatos que son netamente constitucionales, emanados de nuestro presidente de la República. Entonces ellos actúan como garantes. Ok, doctora, entonces teniendo en cuenta, básicamente resumiendo lo que nos está comentando, la fuerza pública garantiza la seguridad y el cumplimiento del marco normativo. Pero ¿cómo hace esto? ¿Qué funciones o cómo lo realiza? ¿Realmente cuál es el procedimiento para cumplir con este mandamiento, con esta forma de seguridad? Perfecto, doctor. Todos sabemos que los mandatos vienen por orden nacional y que son reglamentados directamente por la Constitución y los da a conocer nuestro presidente de la República. ¿El qué ha hecho? El gobierno expide decretos de emergencia económica, social y ecológico que establece la dirección y el manejo de ese orden público en este territorio nacional ante este estado de emergencia sanitaria que se ha venido presentando. Cuando se expiden estos decretos, se dictan medidas transitorias de obligatorio cumplimiento en fin y en pro de garantizar ese orden público sin salirnos de nuestro marco constitucional. ¿Qué hace la fuerza pública ante estos mandatos y que son de obligatorio cumplimiento, como le venía diciendo? Brinda acompañamiento en estas jornadas precisamente de aislamiento en todos los lugares del territorio nacional. ¿Para qué? Para que las personas, toda la población civil, no desacate estos mismos pronunciamientos que simple y llanamente van ligados al mejoramiento continuo de nuestra sociedad y a salvaguardar nuestra salud.
Doctora, teniendo en cuenta lo que usted nos menciona, como tenemos un público diverso que nos está acompañando el día de hoy, nos gustaría, por favor, que nos explicara qué es ese concepto de desacatar, de desacato que nos ha mencionado varias veces. Perfecto. El desacato de la autoridad es simple y llanamente aquella posición que toma la población civil ante no tener en cuenta este mandato nacional y por el contrario, seguir incurriendo en estas faltas, no atendiendo la solicitud como es el aislamiento preventivo, el cuidar los mayores de edad, a los niños, en no salir multitudinariamente a las calles y que sin embargo, sabiendo que existen estas medidas de control y prevención, nosotros como población civil no tenemos en cuenta esta normativa y salimos de a 2 o 3 personas, sacamos los adultos mayores a caminar a la calle, en muchas ocasiones sin usar el tapabocas, como lo está especificado en esta prevención. Y sin embargo, cuando las fuerzas públicas acarrean sobre nosotros este tipo de sanciones o imponen entre nosotros este formamiento normativo, nosotros el actuar es en contra. No, siempre tenemos la razón y yo puedo hacerlo, aún sabiendo que existe ya ese método coactivo ante este actuar. Simplemente debemos hacer caso a los pronunciamientos de las normas. Ok, gracias doctora. Bueno, también el día de hoy nos acompaña la estudiante Liliana Sierra. Vamos a compartir con ella un momento. Ella nos va a estar acompañando, haciéndole seguimiento a redes sociales. Entonces te damos la palabra, Liliana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo nos ha ido con todo? Buenos días, doctor Gilliver. Un saludo muy respetuoso y cordial a los demás docentes que nos acompañan como panelistas. Sí, las redes están como muy movidas hoy. Todas las personas de la universidad que nos acompañan y personas pues que no son de la universidad les mandan muchos saludos y esperan pues que sea un éxito esta emisión. Hay una pregunta para la doctora María Rodríguez y es la siguiente. Nos dicen cuál debe ser la actuación de la fuerza pública frente a las personas que no cumplen con las medidas de aislamiento preventivo. ¿Cuál debe ser la actuación de la fuerza pública frente a estas medidas? Simplemente hacer uso de esa formación normativa y ese mandato nacional. ¿Para qué? Para tomar medidas de prevención que las lleva a un tipo sancionatorio y en muchas ocasiones también son catalogados como actos delictivos. Por ejemplo, cuando yo no cumplo ese aislamiento y estoy contagiando a las demás personas, recuerden que ante esto yo puedo incurrir hasta en la tipología de cárcel, de prisión también, por incumplimiento de la misma. Entonces debo aplicar esa sanción respectiva en su momento. Ellos están facultados para dirigir y controlar directamente este actuar. Ok, doctora, me comenta Liliana que hay otra pregunta. Por favor, Liliana, coméntanos. Sí, doctor. Félix Antonio Duque nos pregunta, ¿cómo se podría fortalecer que la fuerza pública cumpla sus funciones toda vez que no tiene las garantías constitucionales? Caso del coronel Plazas, entre otros. ¿Cómo se podría que disculpes que no lo escuché bien? Sí, doctora. ¿Cómo se podría fortalecer que la fuerza pública cumpla sus funciones, toda vez que no tiene las garantías constitucionales? Siguiendo los protocolos consecutivamente en cuanto a la actuación. ¿Esto cómo lo puede realizar? Aplicando las medidas respectivas que son restrictivas, comparendos y conduciendo a este tipo de personas a las dependencias más cercanas para que con ellos se convalide todo el tema sancionatorio respectivo, sin salirse de los protocolos que ya están dados. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esa ilustración. Ahora vamos a darle paso a nuestro siguiente panelista, es el doctor Oduber Alexis Ramírez Arenas, abogado de la Universidad Santo Tomás, magíster en investigación de ciencias jurídicas, políticas, económicas y de gestión en Derecho Público, en Derecho del Medio Ambiente, Derecho Económico Internacional y Europeo de la Universidad de Nantes, doctor PhD en Derecho Público de la Universidad de Nantes. Me tomé el trabajo de leerlo porque tiene una muy buena hoja de vida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Gilliver. Un saludo especial para todos mis compañeros panelistas, la doctora María Rodríguez, el doctor Álvaro Oliveros, el doctor
Darío Dangond, y obviamente a usted, doctor Gilibert, por esa invitación tan especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, bueno, tengo una pregunta concreta para usted y es esta. ¿Cuál es el límite que tienen las autoridades de orden territorial frente a las medidas tomadas por el gobierno nacional en materia de fuerza pública? Doctor, no se le escucha. ¿Aló? Ya te tenemos. Sí, señor, cuéntanos. Bien, gracias, doctor, por esa pregunta. Para contextualizar, digamos, la respuesta, quiero indicar que el límite de las autoridades de orden territorial en el marco de cualquier política pública, sin importar solamente la fuerza pública, sino cualquier política pública, son los mandatos constitucionales y legales. A pesar de que las autoridades gozan de autonomía, como lo dispone el artículo 287 de la Constitución, sus actuaciones están supeditadas en todo caso a la Constitución y a la ley. No quiero decir con esto que la actuación del gobierno nacional no lo sea, claro que también deben estarlo. Pero frente a esta situación tan compleja del coronavirus COVID-19, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, expidió el decreto 417 de 2020, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica o por grave calamidad pública, consagrado en el artículo 215 de la Constitución del 91 con el fin de tomar medidas para mitigar la propagación de este virus. Estos decretos tienen fuerza de ley, es importante decirlo, y se expiden con el fin de declarar el estado de emergencia, que además, entre otras cosas, control inmediato de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pero también expide decretos en desarrollo y en el marco de ese estado de emergencia que, si bien no tiene fuerza de ley, digamos, sí deben pasar una revisión inmediata de legalidad por parte del Consejo de Estado. Estos controles son nada más ni nada menos que garantías que se dan en el marco de un Estado social de derecho, como lo está el artículo primero, vigilando de alguna manera esa posible arbitrariedad que pueda existir a nivel del presidente, a nivel del gobernador o a nivel municipal a través del alcalde. A partir de estas recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud, se genera una preocupación de todas las autoridades del territorio nacional, es decir, de los gobernadores y de los alcaldes del país, y comienzan a expedir actos administrativos declarando, por ejemplo, toques de queda en algunas ciudades del país, cierre de fronteras en algunos departamentos, o como sucedió aquí en Bogotá, un simulacro de confinamiento, digamos, en aras de que el virus no se propague en las instituciones, evitando así el contagio y preservando la salud y la vida de los habitantes. Esta Doctor Oduber, qué pena interrumpirlo, doctor. Se escucha una intermitencia. ¿Puede retomar un poco de lo que nos estaba comentando? Qué pena con usted. Sí, le comentaba que, digamos, no sé desde cuándo me escucharon, pero esta situación provocó una incertidumbre de orden normativo, el hecho de que las autoridades del orden territorial empezaran a expedir decretos por un lado, la administración central por otro lado. Y entonces, eso lo hacían de manera aislada, ¿no? Lo que pues provocaban, digamos, esa incertidumbre normativa y un desorden, de alguna manera, en la seguridad jurídica. Por ello, el presidente de la República expidió el decreto 418 de 2020, en donde hace valer sus actos como actos preferentes a los de las autoridades territoriales, aunque esta norma, desde mi punto de vista, sobraba, ya que el artículo 296 de la Constitución nota que efectivamente en materia de policía administrativa, para el restablecimiento, digamos, del orden público, los actos del presidente deben ser aplicados de manera inmediata y preferente con respecto a los de los gobernadores y a su vez los de los gobernadores con respecto a los alcaldes. Es decir, que prácticamente vemos que esas autoridades, más autonomía que tienen, ¿sí?, en ese momento, frente a la policía administrativa, actúan como unos agentes subordinados. Y entonces hay que hablar
de tres situaciones: lo que es el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía. Es decir, el poder de policía es la facultad de hacer la policía. A nivel nacional, el principio lo tiene preferente el Congreso de la República, quien hace las leyes, pero también de manera excepcional el presidente de la República, a través de esos decretos legislativos, como se dijo, que tenían fuerza de ley y que será para estados de excepción, llámese estado de guerra exterior, conmoción interior o emergencia económica y social, que es el que estamos viviendo actualmente. Y de manera subsidiaria a través del presidente de la República, pero en esta vez en ejercicio de la potestad reglamentaria. También a través de las corporaciones públicas del orden territorial, como las asambleas departamentales a nivel departamental, o los consejos distritales o municipales a nivel de los distritos. En cuanto a la función de policía, por su parte, estas las ejercen las autoridades administrativas, digamos, como los representantes legales de esas jurisdicciones. Entonces, el presidente a nivel nacional, el gobernador a nivel departamental, el alcalde a nivel municipal. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de actos administrativos y en cumplimiento del poder de policía, es decir, de la ley de policía. Aquí lo que hacen es, a través de unos actos administrativos, realizar ciertas actuaciones en beneficio de su jurisdicción para efectos de controlar, digamos, el orden público, mitigar la pandemia que se pueda presentar, pero atendiendo a la ley policiva. Y por último, la actividad policía es, digamos, ya lo que se le asigna a los cuerpos uniformados, a los oficiales, a los suboficiales, a los agentes de policía, que estos no expiden actos, sino lo que hacen es ejecutar precisamente esa función de policía y ese poder de policía, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos finalmente es eso, es obedecer frente a esa ley policiva y a la función de policía a través de los actos administrativos que han expedido estos gobernadores, alcaldes o el mismo el presidente de la República. Doctor, me queda otra inquietud frente a lo que nos está planteando. Entonces, ya nos deja claro que hay un orden institucional, un orden territorial y que los decretos expedidos por el presidente son preferentes, lo cual es una... me parece que es muy acertado que demos esta claridad desde este momento, pero la pregunta que tengo es la siguiente: ¿puede en algún momento estas acciones de la fuerza pública entonces llegar a limitar los derechos fundamentales de las personas en el territorio colombiano? Bien, a ver, no debemos olvidar que estamos en un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general sobre el particular. Lo dice de manera expresa así el artículo 1 de nuestra Carta Política. Estos son nada más ni nada menos que principios fundamentales constitucionales que deben ser respetados por todas las personas que se encuentren en el territorio colombiano. De hecho, el artículo 6 de la Constitución dispone que los particulares deben responder por infringir la Constitución y la ley, y que los servidores públicos lo harán por la misma razón, pero también por omisión o extralimitación de sus funciones. Ahora bien, el mismo artículo 215 de la Carta Política del 91, regulatoria del estado de emergencia económica y social, dispone que el presidente de la República y todos sus ministros responderán por esa declaración del estado de emergencia si no hubiere lugar a ello, pero también, digamos, por cualquier abuso que se pueda presentar dentro de ese estado de excepción. Entonces, si hacemos una analogía de esa norma, se puede también pensar que toda persona que esté investida de autoridad en esos momentos de emergencia debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Recordemos que el elemento central en un Estado social de derecho que predica la Constitución es la persona, y en ese orden de ideas, la fuerza pública es la que está llamada, entre otras autoridades, a que la dignidad humana salga fortalecida de esa dignidad, de esa situación de crisis, de esos momentos de incertidumbre como el que estamos viviendo. El artículo 214 de la Constitución dispone también que no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Incluso dice que en todo caso se respetarán las normas o las reglas del derecho internacional humanitario.
Esto quiere decir entonces que no se pueden limitar ciertos derechos en búsqueda de salvaguardar el interés general, que para el caso que nos ocupa, digamos, sería, por ejemplo, el de la limitación del derecho a la libre circulación, que se dio a través del decreto 457 de 2020, a fin de evitar, digamos, conglomeraciones que puedan de alguna manera afectar la salud y la vida de la población. Este derecho, si bien es cierto, hay que respetarlo, es un derecho fundamental. Digamos que la Corte Constitucional ha dicho que no es absoluto, sino que puede tener algunas restricciones. Y en esa medida hay varias decisiones en donde ha dicho o argumentado que se puede limitar solo en la medida necesaria, ¿sí? Pero con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la salud pública, la seguridad nacional, entre otras. Estas restricciones entonces se deben dar bajo criterios de necesidad, de racionalidad, de proporcionalidad. Esto quiere decir que esas restricciones que se generen de manera arbitraria no pueden ser admisibles. Además, la restricción de este derecho de circular libremente conlleva la limitación de otros tantos derechos, como por ejemplo el de gozar de un ambiente sano, el de la recreación de los niños, el de las personas de la tercera edad, pero es necesario hacerlo así para preservar la salud y la vida de las personas. Sin embargo, insisto, una cosa es limitar un derecho y otra cosa es transgredirlo y por ende vulnerarlo. Eso es lo que no está permitido. Ni la fuerza pública ni ninguna otra autoridad pueden atropellar los derechos de las personas. Ellos están solamente para el cumplimiento de esos mandatos de policía y de la función de policía de los que anteriormente me referí. Y desde mi punto de vista creo que la actuación, algo ya, digamos, de la actuación de la fuerza pública, me parece que ha sido responsable, me parece que ha sido diligente y respetuosa de los derechos y de las libertades de las personas. Imaginémonos que además de la zozobra que vivimos en estos momentos, ya que está en riesgo la vida de nosotros, pero también de los que más amamos, también tuviéramos que soportar la intimidación por parte de la fuerza pública. Lo que ellos nos deben garantizar es la tranquilidad y la seguridad en sus actuaciones. Doctor, muchísimas gracias. Ahorita seguimos en nuestro segundo panel, en nuestra segunda sección de preguntas con su venia y con su acompañamiento. Por ahora los vamos a dejar con unas pautas y cuñas publicitarias institucionales. También nos acompañará más adelante el doctor Oliveros, que nos va a ilustrar sobre otros temas, y la estudiante que nos está acompañando el día de hoy. Conoce la amplia oferta educativa presencial y a distancia que te ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. Economía, administración de empresas, relaciones internacionales y estudios políticos, ingeniería multimedia y muchos programas más. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Hola, soy Gonzalo Guerra y te doy las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia. Y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, continuamos con nuestro segundo bloque. Para este segundo bloque quiero invitarlos a que por favor sigan enviando sus comentarios al consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y también al consultorio.jurídico-radial@unimilitar.edu.co. De igual manera pueden seguirnos en Facebook por UMNG Radio, también por Zoom el día de hoy, que es un gran hito que tenemos en la universidad. Y continuamos con nuestro panelista. Entonces le pregunto al doctor Oduber, ya para finalizar, en caso de que algún miembro de la fuerza pública supere los límites legales, ¿qué se debe hacer? Bueno, su pregunta resulta interesante, como todas las que me ha planteado y ha planteado a lo largo de este webinar. Digamos que entiendo que qué pasa cuando la fuerza pública se extralimita en sus funciones y transgrede los derechos de las personas. Dando respuesta a este interrogante, hay que recordar que la fuerza pública está instituida para garantizar la seguridad pública de la nación,
protegiendo de esta manera los derechos y las libertades fundamentales de las personas como ya hemos insistido. Los agentes de la fuerza pública están investidos de poder de autoridad y solamente pueden usar la fuerza de manera racional y proporcional a la situación que se presente. Si un agente usa la fuerza en exceso y sobrepasa lo necesario, como lo dice la Corte Constitucional, ese hilo tan delgado que puede a veces existir entre lo justo y lo arbitrario, está cometiendo unas irregularidades en la prestación de su servicio y por ende debe ser sancionado. La utilización de la fuerza por parte de los agentes del Estado, digamos, está para garantizar la seguridad de las personas. No solamente debemos entender además como la agresión física a través de los golpes, si queremos llamarlo así, sino también la moral, cuando por ejemplo se intimida a la población aprovechándose de esa función. Ni el decreto 417 de 2020, que fue el que declaró el estado de emergencia, ni los demás decretos legislativos o en desarrollo de estos, no disponen sanciones especiales como tal para los miembros de la fuerza pública, lo que se entiende que serán aplicables aquellas sanciones que se dan en tiempos de normalidad. Por ejemplo, el artículo 221 de la Constitución dispone al respecto que las conductas punibles cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, elemento importante, el servicio activo, serán de conocimiento de los tribunales militares, es decir, para que los juzguen. Ahora bien, frente a la causación de daños antijurídicos que también obviamente se pueden dar, los organismos de la función pública deberán responder si se encuentra probada la existencia de un daño, ¿sí? Y si ésta se presentó por la actuación dolosa o con culpa grave de alguno de sus agentes. Y entonces en este caso, en concreto, los afectados podrán hacerse indemnizar los perjuicios por medio de la pretensión de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativo. Pero bueno, ese ya es otro tema que podríamos estar desarrollando y evacuando en otro espacio. Pues simplemente, digamos, me parece que aquí lo que tenemos que tener importante es que la fuerza pública nos tiene que brindar esa seguridad. Pero además también puede darse el sentido contrario, es decir, ¿qué pasa con las personas que agreden a la fuerza pública, ¿no? Entonces digamos que hay dos connotaciones frente a esta situación, que también lo hemos visto a veces en los noticieros. Pues simplemente deben ser sancionados, de hecho lo dicen las normas, con multas, con arrestos, porque además lo que estamos viviendo actualmente es tan complejo que la conducta negligente de una persona en no aceptar los protocolos de seguridad para mitigar la propagación del virus no solamente pone en peligro a esa persona, sino también a un sinnúmero de personas, como decía la doctora María Rodríguez. Y aquí es interesante ver cómo a partir de conductas individuales, digamos, hay afectaciones colectivas. Y precisamente en estas situaciones es donde se debe actuar o donde debe actuar la fuerza pública para ejecutar la normatividad policial y los actos expedidos por los mandatarios nacionales a través del presidente de la República o territoriales a través de los gobernadores y de los alcaldes. Pero como se ha dejado claro, sin intimidación, sin exceso de fuerza, sino en cumplimiento de los mandatos normativos. Doctor, muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle otra entrada a nuestra estudiante Liliana Sierra, que nos está apoyando hoy con las redes sociales. Liliana, cuéntanos cómo van estas redes y si tenemos preguntas para el profesor Oduber en este momento. Cuéntanos. Gracias, doctor. Muy movidas las redes sociales. Nuevamente invitamos a las personas que quieran hacer alguna pregunta que se contacten o que se comuniquen por los comentarios del video que está en la página de Facebook UMNG Radio. Bueno, un saludo al doctor Alexis Ramírez del doctor Gonzalo Molano. Nos dice que es una excelente intervención, muy clara la explicación, un tema clave y de actualidad. Muchísimos comentarios, felicitaciones porque este es un tema de gran impacto social. También encontramos que el apoyo total, como siempre, de todos mis compañeros estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar. Un comentario muy importante de nuestro director del consultorio jurídico, el doctor Giancarlo Mejía, donde vuelve y nos muestra el impacto que tiene esta emisión para todos, ya que es la primera vez que el consultorio jurídico es televisado. También, doctor, por ahí, perdón, doctor, nos están escuchando, nos reportan por acá desde Barranquilla y
un grupo, Solidaridad Humanidad, que nos reporta sintonía desde África. Oh, muy bien, qué chévere, qué chévere estar llegando a cada vez a lugares más lejanos de nuestro territorio nacional. Pero ¿hay alguna pregunta concreta para el profesor Oduber o podemos seguir con nuestro siguiente panelista? Cuéntanos, Liliana. No, doctor, preguntas concretas en este momento no veo todavía por las redes sociales. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces damos paso a nuestro siguiente panelista, es el doctor Álvaro Oliveros. Álvaro Andrés Oliveros, él es abogado de la Universidad Libre, es magíster en Derecho Administrativo de la misma casa de estudios. Profesor Oliveros, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor Gilibert, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de este panel y a la universidad. Pues muchísimas gracias por este espacio absolutamente valioso en estas circunstancias y creo que muy nutritivo para todos los que nos escuchan desde todas partes ahora del mundo. Escucho. Sí, señor, muchísimas gracias por acompañarnos a usted, por acompañarnos acá el día de hoy. Sí, cada vez nos escuchan más de diferentes lugares, pero bueno, ya tenemos claros cuáles son los límites de la fuerza pública. Ahora queremos que nos ayude con lo siguiente: ¿cuáles son los criterios que deben tener en consideración los miembros de la fuerza pública para proceder en aplicación de las normas que se crearon para esta emergencia sanitaria, sin que vulneren derechos fundamentales de la ciudadanía ni incurran en extralimitación u omisión de sus funciones? Gracias, Gilbert, por excelente pregunta. Por supuesto que tenemos que tener presente que los funcionarios encargados de hacer cumplir todos estos mandatos, ¿no? Y hablando concretamente de la fuerza pública, tienen las facultades de usar incluso la fuerza, ¿no? Y eso es bastante, absolutamente importante señalar que ese uso precisamente de la fuerza es limitado. Es un uso de la fuerza que además se encuentra absolutamente reglado. Y el primer criterio que vamos a acudir es, como bien lo señalaba hace un momento nuestro compañero el doctor Oduber, tiene que obedecer a criterios de proporcionalidad, de razonabilidad, pero además tiene que ser cuando sea estrictamente necesario precisamente el uso de la fuerza o incluso de las armas. Cada situación pues lo irá así señalando, pero son facultades que tiene nuestra fuerza pública a efectos de cumplir con su misión, que es la de hacer cumplir, digamos, las leyes. Más ahora, digamos, en un estado, digamos, de excepción, en un estado de emergencia como el que actualmente nosotros encontramos, pues recae sobre la fuerza pública la no fácil tarea de llevar todo esto a cabo. Se han presentado una serie de protestas, de desmanes que la propia situación provoca, ¿no es cierto?, por diferentes circunstancias. Y pues no fácil tarea la que le corresponde a nuestra fuerza pública de hacerle frente a toda esta situación. Pero debemos tener presente que nuestra fuerza pública, y más en circunstancias de emergencia, no puede convertirse, y eso también es un llamado a la solidaridad y a rodear a nuestra fuerza pública para entender que es que no es una conversación de bandos. No es la fuerza pública en contra de la ciudadanía y mucho menos viceversa. Por el contrario, es generar precisamente la confianza de que nuestra fuerza pública está cumpliendo con su deber. De por sí, como bien lo señalaban los panelistas anteriores, no es la fuerza pública quien adelanta o quien emite las órdenes de restricciones a los derechos, a las libertades en virtud de la emergencia. Su misión es fundamentalmente la de hacer que eso se cumpla. Desafortunadamente, por casos que yo considero francamente aislados, se ha generado una sensación de desconfianza hacia la fuerza pública, desafortunada porque pues claramente se han presentado algunos excesos, precisamente por no acudir al criterio precisamente de que las medidas que se tomen de represión o del uso de la fuerza correspondan precisamente a una estricta necesidad de uso. Por ejemplo, conocimos todos hace poco, fue noticia nacional, lo que sucedió aquí en Bogotá con ocasión de un señor que salió a hacer unas ventas y fue fuertemente reprimido por la fuerza pública. A esa clase de situaciones que, insisto, considero absolutamente aisladas, generan esos procesos de desconfianza. Necesitamos crear campañas tanto para los miembros de la fuerza como para la comunidad en general, de entender que esta clase de circunstancias no pueden presentarse.
bien había podido acudirse a una importante oferta, digamos, social que tiene la ciudad de Bogotá a efectos de evitar el uso de la fuerza hasta donde sea absolutamente necesario. Hay muchas alternativas antes de acudir a ello y que bien las fuerzas, la fuerza pública y incluyendo ahí las fuerzas militares y de policía, pero con distinciones importantes, dada que su naturaleza es profundamente distinta también, es necesario captar y entender que la misión entonces desde esa perspectiva de la fuerza pública es la de proteger a la ciudadanía. Por supuesto que habrá que hacer uso de la fuerza cuando así se estime conveniente, pero siempre una y otra vez acudiendo al criterio primero diferenciador de el uso de la fuerza y el uso de armas de fuego. Ahí vamos a tener también una importancia y distinción, porque por supuesto el uso de armas de fuego al que también están facultados nuestras fuerzas militares y de policía, insisto, siempre acudiendo, todavía va a tener unos criterios adicionales para su uso de manera efectiva. No es que no puedan hacerlo, y por supuesto que la fuerza pública tiene garantías constitucionales y legales para cumplir con su deber, pero ellos siempre acudiendo a esos criterios. Entonces el uso, por ejemplo, de las armas como posibilidad, siempre tiene que acudir a criterios muy estrictos. Entonces, por ejemplo, que un funcionario de estos, de nuestra fuerza pública, vea comprometida su propia integridad, su propia vida, o la de un tercero, porque su misión es la de proteger, salvo en esas circunstancias, o para evitar la comisión de un delito que sea profundamente grave, de tal tamaño como que amerite el uso de las armas. Entonces, hay que hacer siempre la distinción de esos dos criterios. Por un lado, el uso de la fuerza, el otro lado, el uso de las armas de fuego, pero aún en el uso de la fuerza, siendo, digamos, un criterio más próximo y más usual precisamente en nuestras circunstancias, debe obedecer a los criterios de proporcionalidad, de razonabilidad y de que sean estrictamente necesarios, de que se hayan agotado todas las vías previas antes de caer, digamos, en ese uso a lo mejor desmesurado de la fuerza. Doctor, teniendo en cuenta esos criterios que usted nos acaba de mencionar y las ideas que nos plantea de forma muy clara, ¿usted considera que deben replantearse las funciones de la fuerza pública o cuál debería ser realmente el papel de la fuerza pública? Si toda la fuerza pública en general, ¿qué considera usted teniendo en cuenta su experiencia y criterio? Yo creo que no es necesario, yo creo que el planteamiento de la fuerza pública como lo tenemos en Colombia se encuentra bien planteado. A veces lo que sucede son temas más de ejecución. Pensemos también que es que la fuerza pública, y más en condiciones de emergencia, no solamente está prestando un papel de alguna manera, si se quiere, represivo. Por el contrario, todo el ejercicio logístico, la puesta a disposición del hospital militar y de la logística propia de las fuerzas militares se ha puesto al servicio precisamente para la contingencia provocada por la emergencia del coronavirus. Desde esa perspectiva prestan no solamente un papel represivo, sino por el contrario también un papel profundamente colaborador y apuntando a la conjuración de la emergencia que actualmente vivimos. Lo que necesitamos, y es así de pronto mi opinión en ese sentido, son campañas profundamente importantes que, insisto, no solamente son para la fuerza pública, sino para la ciudadanía en general, que la fuerza pública lo que está primero es cumpliendo con su deber, y ese deber lo va a estar cumpliendo dentro de los límites constitucionales y legales que corresponden. Necesitamos generar confianza en nuestra fuerza pública, pero eso es una confianza que se construye también a partir de las propias actuaciones de la fuerza pública, que, como insisto, no solamente se reducen a ese papel de alguna manera represivo a la hora de limitar algunos derechos, que aún en estado de emergencia como en el que nos encontramos ahorita, la Constitución prevé, incluso en tratados internacionales suscritos por Colombia, es que aún en situaciones de emergencia no es posible el quebrantamiento de estos principios fundamentales, de tal manera que eso es una conversación de doble vía. Es decir, no solamente para los miembros de la fuerza pública, sino además para los miembros de la comunidad en general, y a partir de eso generar unos lazos de solidaridad absolutamente fuertes entre todos. Es decir,
que nuestros miembros de fuerza pública no son más o menos colombianos que el resto de nuestra ciudadanía. No son bandos distintos, sino que por el contrario somos parte de una misma comunidad que entre todos necesitamos colaborar para efectos de construir un mejor porvenir, más en situación de emergencia como en el que actualmente vivimos. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a retomar con Liliana a ver qué nos comenta en este momento de redes. Yo quiero, antes de ello, señalar que tenemos mensajes desde Florida, desde Miami, Florida. También tenemos mensajes desde diversas partes del territorio colombiano. Entonces, Liliana, por favor, cuéntanos. Gracias, doctor. Sí, tenemos una pregunta para el doctor Oliveros. David Sandoval nos dice, buenos días. De acuerdo a uno de los hechos presentados durante el transcurso de la semana y en algunos casos que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre, la fuerza pública se estaría apresurando el uso de la fuerza con el fin de mantener la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. Bien, interesante. Por supuesto que si ya de entrada pensamos con que hubo un uso apresurado de la fuerza, pues ya de entrada eso nos está poniendo en un espacio, digamos, distinto. Porque, insisto, el uso de la fuerza tiene que obedecer a criterios absolutamente de necesariedad, de proporcionalidad y de razonabilidad. No por ello quiera decir que es que la fuerza pública deje precisamente de ejecutar las acciones que por ley y que constitucionalmente tiene. Pero insisto, eso debe obedecer a unos criterios bastante precisos. Entendemos, por supuesto, que a veces en el fulgor de la guerra, por ejemplo, y somos un país que ha tenido una historia absolutamente violenta en los últimos 50 años, en donde la fuerza pública sí hace, malo porque entonces se excede, pero por el contrario, si no lo hace, también desafortunado porque no está cumpliendo entonces con su deber. Entonces, como que o peca por acción o peca por omisión. Entonces, el llamado en ese sentido es al uso absolutamente claro de la fuerza en los criterios que hemos propuesto, pero que cuando sea necesario y digamos en ciertas circunstancias, pues su deber también a efectos de proteger un bien mayor, que es el bienestar general de la comunidad, ¿no es cierto? Y que si de algún momento se ve turbado, puesto en riesgo por agentes que de manera caprichosa, arbitraria y pues claramente ilegal, contrariando las directrices que se están dando desde el gobierno nacional o del gobierno local o regional, por supuesto que la fuerza pública tiene la necesidad y la posibilidad legal y constitucional de hacerlo. Pero ojo, siempre no incurriendo nunca en ligerezas o arbitrariedades. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Liliana, creo que hay otra pregunta en este momento para el doctor Oduber. Sí, señor. Nos preguntan, la pregunta puntual para la intervención pues relacionada con la intervención del doctor Oduber. Dice, ¿en qué forma puede apoyar el Ejército Nacional el control del orden público en zonas urbanas en apoyo a la policía, tal como sucedió en Tunja en cierto momento? ¿Qué reglas se deben cumplir para garantizar que se respeten los límites de los derechos humanos por parte de una fuerza militar diferente a la policía? Como lo dije en mi primera intervención, en la primera pregunta que me formularon, digamos que a lo que nos tenemos que sujetar, y lo decía no solamente la Policía Nacional, sino cualquier autoridad, es a la Constitución y a la ley, pero principalmente en estos estados de excepción, en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, donde me dice muy claramente que no puedo suspender derechos fundamentales, que no puedo suspender libertades fundamentales y que inclusive debo aplicar esos fundamentos del derecho internacional humanitario. Es decir, la ayuda que pueden prestar como cualquier otra autoridad que esté investida de un poder es simplemente colaborar en que estos decretos excepcionales, estos decretos legislativos y también los decretos que se dicten en desarrollo de estos estados, pues se cumplen. Yo creo que aquí no solamente es la ayuda por parte de una fuerza armada determinada, sino de toda la fuerza pública en general. Hablemos de la policía, hablemos del ejército, hablemos de la armada, de la fuerza aérea, cada uno dentro de sus competencias y jurisdicciones,
pero también de nosotros. Nosotros tenemos un papel fundamental e indispensable en esta crisis que estamos viviendo. Es más, yo creo que la responsabilidad directa la tenemos nosotros, porque ellos están, digamos, para sancionar, ellos están, digamos, para que esas medidas que se toman por parte del presidente, por parte de los gobernadores, por parte de los alcaldes se cumplan. Pero en la medida en que nosotros seamos responsables y nos quedemos en casa, que es lo que nos están pidiendo, pues de esa manera digamos que la intervención va a ser mínima. Ok, doctor. Ahora no, vamos a aprovechar para tenemos otra pregunta que nos parece muy interesante. Liliana, cuéntanos, para el profesor Oliveros. Sí, señor. Nos pregunta Alejandra Rebellón. Sí. Buenos días. Quisiera plantear una pregunta. ¿Cuál es el papel que debe ejercer la fuerza pública frente a la población inmersa en contextos de movilidad humana, sean migrantes internacionales, desplazados internos, entre otros, durante estos periodos de crisis como el actual? Gracias, Liliana, y a nuestra amable consultante. Tendríamos que decir lo siguiente: toda esta población migrante, tanto población migrante interna y en Colombia, que hemos sufrido procesos de desplazamiento durante años, y pues en la actual situación de la crisis eso solamente hace agravarse, sumado precisamente a la crisis humanitaria que se está generando a partir de la situación con nuestro vecino en Venezuela, que ha generado procesos de migración tan complejos. No podemos perder de vista de que todas estas personas, nacionales o extranjeras, siguen siendo seres humanos que necesitan, por supuesto, un acompañamiento y una ayuda. Y de por sí, la misión de nuestras fuerzas de policía y nuestras fuerzas militares es precisamente la de garantizar el cumplimiento irrestricto de derechos, aún, y más aún en situaciones como la que actualmente vivimos de emergencia. No ha sido fácil la tarea tanto para alcaldes y gobernadores, sobre todo de las regiones particularmente afectadas por estas situaciones de desplazamiento o migración, si se quiere, a efectos de tomar medidas, porque por supuesto que la policía, en aras de cumplir con los mandamientos del orden nacional, de las restricciones a la libertad y de locomoción, pues lo que indicaría pues es incluso conducirlos, pero no teniendo cómo hacerlo, lo prudente y lo lógico es brindarles un acompañamiento con toda la oferta institucional a efectos de conjurar las situaciones que actualmente, digamos, de alguna manera sufren, de tal manera que la postura, digamos, del Estado en general, pero particularmente de la fuerza pública, no puede ser otra, sino precisamente la del acompañamiento y de acompañarse incluso la misma fuerza pública del resto de la oferta institucional para efectos de garantizar por lo menos los mínimos fundamentales de estas personas en situación de desplazamiento o situación, digamos, migratoria tan absolutamente complejas como las que actualmente vivimos. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración para ayudarnos con estas preguntas. Tenemos una última pregunta para este bloque concreto y esta pregunta va para la doctora María. Cuéntanos, Liliana, ¿cuál es la pregunta? Gracias, doctor. Claro que sí. Doctora, ¿cómo ha sido la respuesta de la población civil frente al servicio y despliegue de protección? Bien, muy interesante esa pregunta y va encaminada prácticamente y la voy a responder de una manera muy objetiva frente a esos precisos pronunciamientos que realizaron el doctor Oduber y el doctor Álvaro Oliveros. Porque esa respuesta no ha sido realmente objetiva, respondiendo a cabalidad con esta labor que ha venido desempeñando las mismas fuerzas, la misma fuerza pública para restablecer este ordenamiento. ¿Y esto con base en qué? En que desencadenada hacia la misma desobediencia civil y hacia nuestra falta de responsabilidad en el actuar, hemos venido presentando constantes enfrentamientos de la misma población con esta fuerza pública, a sabiendas de que ellos están propiamente dirigidos hacia garantizarnos precisamente el ordenamiento, la formación, la sana convivencia, proteger nuestra salud, nuestra vida. Pero como buscamos siempre métodos alternativos para justificar estas actuaciones, aquí es donde cuenta mucho la opinión pública.
y se desdibuja en repetidas ocasiones este buen actuar que están realizando nuestra fuerza pública. ¿Por qué? Porque los llevamos a un contexto de extralimitación. Y es lo que hay que tener muy claro, en qué momento es que esta fuerza repercute con medidas sancionatorias hacia la misma población y por qué lo realiza. Y tener en cuenta que somos nosotros mismos nuestros garantes de esta propia salud, de esta propia vida. Cuando, por ejemplo, una señora a título personal estaba indignada ante la medida que se tomó de que podíamos sacar los niños a la calle en ciertos horarios, pero con ciertos cuidados. Esta señora reprochando por qué ahorita sí los iban a sacar a la calle, cuando ahorita está más propagado el contagio, cuando ahorita está esto desencadenado a mayor consecuencia, porque ahora sí los pueden sacar, que ahora menos, que nunca lo van a sacar, mientras que existen otros que peleaban por lo contrario, porque dejaran sacar esos niños. Ahí es donde tenemos que ser conscientes que somos responsables directos nosotros de esta misma formación, de esta misma salud, de esta misma vida que estamos nosotros también convalidando. Gracias, doctora, también por este apoyo que nos ha brindado durante toda esta hora. Y bueno, ya completamos una hora de emisión. Vamos a aprovechar para cerrar este bloque, ir a unas pautas institucionales y vamos a continuar posteriormente con el doctor Darío Dangond, quien nos seguirá orientando sobre los temas del día de hoy. Entonces, los dejamos con estas pautas muy, muy importantes. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo, manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, contabilidad. Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.umng.edu.co. Bueno, estamos desde Bogotá, Colombia, seguimos transmitiendo y continuamos con nuestro programa. Queremos agradecer el inmenso cariño y el acompañamiento que hoy hemos tenido en las redes sociales y en los diferentes medios por el cual nos están retransmitiendo. Continuamos en este último bloque con el doctor Darío Dangond Moisés. Él es abogado, egresado de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, y otros estudios de posgrado en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Doctor, bienvenido, espero que esté muy bien, que nos siga con el acompañamiento durante todo el día. Cuéntenos, ¿cómo ha estado el día de hoy? ¿Qué tal ha visto el programa? Hombre, muchas gracias, doctor Pacheco. Pues muy bien, ahí muy interesante. Yo creo que todos mis compañeros de mesa hoy están dando en el punto, están dando una orientación muy adecuada a la ciudadanía sobre las implicaciones del ejercicio de autoridad en el marco de un contexto tan difícil como el que estamos hoy. Aprovecho de todas maneras para enviarle un saludo a todos los colegas del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada y muy agradecido pues por la invitación. Vamos a hacer todo lo mejor para aportar sustancialmente. Claro que sí, señor. Bueno, vamos a entrar a un mundo más normativo y nos gustaría que nos señalara
¿Cuál es el marco normativo, el marco legal para el ejercicio de autoridad por parte de la fuerza pública? Y si este marco realmente se adecua a una situación extraordinaria que estamos viviendo. Bueno, sí, muchas gracias, doctor Pacheco. Pues realmente, bueno, ya muchos de los colegas han hecho referencia al marco normativo pues que tenemos que estar aplicando en estos momentos. Valdría la pena pues tratar de resaltarlo, pues de integrarlo. Primero que todo, comenzando pues por el marco más general que nos brinda en situaciones como esta, el derecho internacional de los derechos humanos, que se incorpora pues al bloque de constitucionalidad. Entonces, junto con la Constitución, establecen, por ejemplo, los límites que debe tener en cuenta el ejercicio de autoridad siempre, en cualquier circunstancia, pero también, y muy especialmente en circunstancias de excepción extraordinarias como la que estamos viviendo. Pero ojo, que ese marco, además de establecer los límites, también muestra las directrices que debe perseguir el ejercicio de autoridad en estos contextos, que es básicamente, pues, como lo señaló, por ejemplo, lo ha señalado el doctor Ramírez, el doctor Oliveros, con toda claridad, también la doctora María, se trata de que la autoridad está al servicio, pues como lo manda la Constitución, de garantizar pues la vida y la eficacia en el ejercicio de los derechos de todas las personas sobre el territorio. Ahora, en este marco muy general que brinda pues el derecho internacional de los derechos humanos, su articulación con la Constitución, también hay, obviamente ya podemos identificar otras normas de carácter general, pero que ya estaban vigentes desde antes. Por ejemplo, tenemos la ley estatutaria de los estados de excepción, que es la ley 137 del 94, que rige, digamos, lo que las autoridades pueden hacer o no en contextos como este, en situaciones de excepción, en situaciones extraordinarias, precisamente en el marco de esta ley estatutaria, justamente más el que nos brinda el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución, es que el gobierno ha venido tomando diferentes disposiciones, ha venido expidiendo decretos, leyes, otros decretos de emergencia sanitaria. Ya los de emergencia sanitaria tienen otro fundamento legal. Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el Código de Policía y de Convivencia, que es una norma muy general, en el marco de la cual obviamente el gobierno nacional y los gobiernos en el orden territorial toman disposiciones que buscan adaptarse a las circunstancias más particulares. Sin embargo, ahí me gustaría que tuviéramos en cuenta un aspecto que posiblemente no hemos discutido, y es que en el marco de la Constitución y del régimen de estados de excepción, ahora mismo estamos en una situación muy especial que nos tiene que generar muchas reflexiones con respecto a la segunda parte de tu pregunta, que es precisamente sobre si todas estas normas son adecuadas para conjurar la crisis. Eso tendríamos que analizarlo muy en detalle, porque precisamente estamos en una situación nunca antes vista, una situación absolutamente inédita, y entonces si las normas son o no adecuadas, podremos irlo sabiendo sobre el camino. Hasta ahora podremos decir que las cifras que se conocen indican que aparentemente han resultado, digamos, exitosas. Aparentemente hay un control de la propagación del virus y se ha logrado atender oportunamente a la población afectada. Obviamente hay otros aspectos que todavía generan muchas inquietudes y mucha incertidumbre. ¿Cuál va a ser el alcance de la crisis económica? ¿Cuáles van a ser los efectos sociales que esto va a tener a largo plazo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir teniendo restricciones en las fronteras, en los vuelos internacionales, en los puertos? Y todo esto puede llegar a tener implicaciones a muy largo plazo, y entonces muy probablemente ya en ese sentido estas normas no resultarían las más adecuadas. Necesitaríamos probablemente otro marco normativo. Y entonces ahí es cuando debemos tener en cuenta el régimen que ahora mismo, el marco constitucional que estamos aplicando, que sería el que se desprende del artículo 215 de la Constitución, que es el que rige específicamente los estados de emergencia social, económica y ecológica o ambiental. Es bien interesante que tener esto muy en cuenta.
En 1991, cuando se discutió y se aprobó la Constitución, muy posiblemente en ese momento hubo una gran preocupación por darle una reglamentación muy específica, muy detallada a las otras situaciones de excepción, la de guerra exterior, la de conmoción interior. Sin embargo, en este momento, pero con respecto pues, a los estados de emergencia social y económica, se hizo una reglamentación muy clara, pero posiblemente no teníamos claro, nunca habíamos anticipado antes que este tipo de situaciones podrían darse a tan largo plazo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el marco constitucional actual solo permitiría tomar medidas de excepción por un periodo de 3 meses al año. Se cuenta que posiblemente por eso el gobierno ha venido pasando de una declaratoria de estado de excepción, la que hizo con base en el decreto 417 por un mes, posteriormente comenzando el mes de mayo, otra vez otro estado de excepción, la que hizo con base en el decreto 637. Y además, por otra vía, ha venido declarando los estados de emergencia. Y eso ha generado cierta discordancia jurídica porque con base en esas declaratorias de estado de emergencia sanitaria, no necesariamente en el marco del estado de excepción se suspendieron o se limitaron el ejercicio de derechos fundamentales. Por ejemplo, se establecieron las medidas de confinamiento obligatorio. Y ahí genera un problema de constitucionalidad que no se ha terminado de resolver, porque si bien es evidente la emergencia sanitaria, si bien es perfectamente razonable implementar la medida de confinamiento obligatorio para evitar la propagación, muy probablemente el decreto, esas normas, digamos, que no son propiamente estados de excepción y por consiguiente no tienen el valor o el carácter formal de ley, no serían las adecuadas en el marco del ordenamiento jurídico para restringir derechos o para limitarlos en el marco de la emergencia. Entonces, se trata sobre todo de hacer un llamado a nuestros legisladores para que por lo menos saquemos de esta crisis un aprendizaje que nos permita pensar en desarrollar una legislación para el futuro. Obviamente no una legislación por medio de la cual podamos establecer restricciones a derechos de manera más eficacia y con mayor permanencia, sino todo lo contrario. Una legislación que nos permita, digamos, estar preparados para que si a futuro, digamos, se presenta una situación como esta, podemos enfrentarla de mejor manera. Doctor Dangond, teniendo en cuenta lo que nos está mencionando, entonces esa posible situación de análisis de constitucionalidad de los decretos y demás podría minar como tal las acciones que esté realizando la fuerza pública en el marco del cumplimiento del deber legal que ellos sostienen. No, pues en principio no, digamos, ustedes saben, como por ejemplo el doctor Oliveros lo señaló con bastante precisión, no es la fuerza pública la que expide las normas. La fuerza pública, obviamente, en su carácter de fuerza del Estado, su función es precisamente la de ejecutar, la de procurar que las normas se apliquen y sean eficaces. Ahora, eventualmente, si alguna norma que le brinda a la fuerza pública en un marco de operación, en un contexto muy específico, eventualmente resulta invalidada por inconstitucionalidad o por ilegalidad, podría haber algún tipo de traumatismo, pero claramente desde el punto de vista de los constitucionales y legales para el ejercicio de autoridad por parte de la fuerza pública, digamos, no se verían afectados. Listo, doctor. Me parece muy pertinente esa aclaración para darle tranquilidad a nuestra fuerza pública de que pues, ellos están en cumplimiento de un mandato legal en el cual ellos no tienen discusión jurídica adicional. Tenemos una última pregunta para formularle y es más bien cómo está relacionada con el servicio militar obligatorio. ¿Usted cómo cree que se justifica esa extensión que se dio del servicio militar obligatorio en este marco, en esta medida? Así bueno, en el marco de las medidas que ha venido tomando el gobierno, una vez que se declaró el estado de excepción, pues el estado de emergencia social, económica y ambiental, acuérdense pues que la producción del gobierno ha sido inmensa, ¿no? Se han producido ya más de 70 decretos de estado de emergencia. Entre esos se produjo también el decreto 541 de este año, que extiende por 3 meses el servicio militar
obligatorio. Ojo, no solamente el militar, también se extiende por el mismo periodo la prestación del servicio que hacen los auxiliares de policía. Bueno, el argumento del gobierno básicamente es que debido precisamente a la emergencia sanitaria, a la pandemia, fue necesario cancelar los procesos de incorporación de este año a la fuerza pública, tanto al ejército como a la policía, y en ese sentido podría verse reducido sustancialmente, digamos, la fuerza disponible por una parte, para atender, digamos, a las exigencias que plantea la pandemia, que como ya lo han comentado mis interlocutores, es fundamental, ¿verdad? La eficacia de buena parte de las medidas que se han tomado para evitar la propagación del virus, para garantizar la seguridad pública, la protección de los derechos fundamentales en el marco de una crisis como esta, dependen en gran medida de la fuerza pública, que justamente para eso está. Pero por otra parte, la fuerza pública tiene que seguir cumpliendo las demás funciones habituales. Desafortunadamente, digamos, el mundo separó la vida de muchas, de hecho, de miles de millones de personas, separó la economía, pero hay otras actividades que exigen la atención de la fuerza pública de manera permanente y que no se han suspendido. Desafortunadamente en Colombia, por ejemplo, las organizaciones armadas criminales siguen operando. De hecho, han aprovechado digamos, cierta amplitud que han tenido con esta situación para incrementar sus operaciones en ciertos territorios. Entonces, la fuerza pública no puede descuidar, por ejemplo, esas obligaciones con la seguridad ciudadana y el control territorial. Entonces, la justificación que invoca el gobierno básicamente sobre la necesidad de asegurar, digamos, la disposición de fuerza suficiente para poder atender a las funciones habituales de la fuerza pública que no han desaparecido, pero además toda la cantidad de exigencias que plantea la pandemia. Ahora, esto genera una discusión bien interesante porque aquí estamos hablando básicamente que por vía de este decreto, a unos jóvenes que estaban terminando de prestar su servicio militar, que es una obligación ciudadana en el marco de nuestro derecho, pues de un momento a otro se les extiende, digamos, esa carga por 3 meses más. Y obviamente hay una consideración de constitucionalidad. Con seguridad, pues ese decreto pues, entrará a ser estudiado y la Corte nos dará luces al respecto, básicamente sobre hasta dónde se podría justificar en un momento dado en esta situación de excepción que por vía de decreto con fuerza de ley el gobierno incremente la carga que estos jóvenes tienen que asumir al servicio del Estado, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Que están prestando un servicio a la sociedad, no obstante que esto implica para ellos también exponerse, porque justamente la fuerza pública está sobre el terreno, está trabajando en directa contacto con la comunidad, se está exponiendo al virus de muchas maneras. Entonces, esto con seguridad será objeto de una reflexión constitucional. De hecho, ya ha habido digamos, cuestionamientos de parte de algunas organizaciones con respecto a la validez constitucional de la extensión del servicio militar obligatorio. Ahí justamente digamos, la ponderación habrá que hacerla con respecto a hasta qué punto se justifica en estricto sentido, hasta qué punto resulta necesario mantener, digamos, a estos jóvenes que terminarían de prestar su servicio en estos meses, mantenerlos al servicio de la sociedad por 3 meses más, teniendo en cuenta las características de la pandemia. Ahora, hay que tener en cuenta también en este análisis que desafortunadamente estamos frente a una situación de crisis con respecto a la cual no sabemos cuándo ni cómo va a terminar y no sabemos qué tipo de exigencias va a tener que asumir el Estado realmente en el corto plazo. Entonces hay una gran incertidumbre todavía, pero eso obviamente tendrá que ser valorado para efectos de determinar la validez de esta situación. Gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer una pequeña tanda de 2 preguntitas nomás que tengamos allí para poder ir dando cierre a este bloque. Entonces, Liliana, cuéntanos, ¿qué nos dicen, qué nos preguntan, qué nos indagan? Gracias, doctor. Hay una pregunta para el doctor Dangond. Dice, doctor Dangond, en situación de estado de emergencia, ¿el proceder de la fuerza pública implica aplicación de protocolos adicionales? Sí, así. Bueno, en estricto sentido, digamos, la forma de proceder de la fuerza pública está claramente reglamentada en el marco de la Constitución y la ley. Ahora, muy probablemente
habrá, digamos, una serie de normativas especiales, claro, todas las que se han venido desarrollando. Ustedes saben que, bueno, como lo explicaron también interlocutores, en el marco, digamos, del ejercicio, pues, digamos, de las facultades que tiene el gobierno nacional para enfrentar la crisis, se han dictado todos estos decretos que hemos comentado de estado de excepción, pero en el marco de esos decretos también las autoridades de policía departamental y local, que, bueno, también como lo han explicado, ustedes saben, en Colombia, pues, el presidente, como en su calidad de jefe de Estado, tiene la suprema comandancia de la fuerza pública y en desarrollo de la misma idea de la Constitución le atribuye, digamos, la responsabilidad de salvaguardar y restablecer el orden público en todo el territorio nacional. Digamos, en ese marco se expide una serie de normas generales, pero en ese mismo marco también las autoridades de policía departamental y local, digamos, los gobernadores, las asambleas departamentales, los alcaldes, los consejos, también van en el marco de la Constitución y de la ley, produciendo otros reglamentos de policía para poder responder a las características muy locales de la crisis. Tengan en cuenta que eso sobre todo va a ser muy importante tener en cuenta en el mediano largo plazo, porque como lo hemos venido viendo, ahora mismo frente a esta crisis del COVID hay diferentes realidades regionales. Está, por ejemplo, la realidad de Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes, donde todos vivimos muy cerca y cualquier cosa que se haga puede ser masiva, pero también está la realidad de todavía cientos de municipios en Colombia a los que no ha llegado el COVID. Entonces, claramente, las medidas que se van a tomar en uno u otro territorio van a ser distintas dependiendo de las características que el COVID, pues la pandemia, ofrezca en cada región, obviamente en el marco general que ofrecen la Constitución y las leyes. Bueno, doctor, pasamos a unos saludos que nos están enviando por redes sociales. Liliana, cuéntanos qué saludos tenemos a esta hora. Tenemos dos saludos muy especiales. El primero es de nuestra decana, de la doctora Margarita Martínez. Le manda un saludo muy especial a todos los docentes. Y el segundo saludo es de la doctora Carol Reina, la directora administrativa del Laboratorio Jurídico de la Universidad Militar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, nos quedan 9 minutos de transmisión. Yo quiero aprovechar para que hagamos un cierre. Sé que tenemos muchas preguntas en redes, sé que tenemos muchas personas que nos están indagando. Por favor, no les pueden dejar todas esas preguntas en los correos electrónicos que hemos estado entregando el día de hoy. Los voy a reiterar solamente para que nos dejen otras inquietudes allí. consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y también consultorio.jurídicoradial@unimilitar.edu.co. Doctores, les voy a dar el paso a la palabra a cada uno de ustedes por 1 minuto y medio, 2 minutos, para que nos den una breve conclusión, mensaje que ustedes crean que sea necesario en virtud del tema que hemos tocado el día de hoy, que es el papel de la fuerza pública en la contingencia del COVID-19. Doctora María, seguimos con usted, cuéntenos. ¿Me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Ahora sí, ya, doctor. Bueno, para concluir este tema tan importante, de verdad quiero agradecerles a todos mis colegas y compañeros por esta participación, a todas las personas que de una u otra forma intervinieron en ella y fueron partícipes del logro de esta realización, a la Universidad Militar por la oportunidad dada. Y a manera de conclusión, como invitarlos realmente, invitar a todo el pueblo en general, a toda la comunidad de este maravilloso país, Colombia, invitarlos a que es importante reconocer que estamos en un Estado social de derecho y por lo cual se hace necesario resaltar ese respeto y ese reconocimiento del mandato constitucional. Y este está garantizando que siempre esa sana convivencia dentro de nuestra comunidad en general. No lleguemos a esos extralimitaciones, porque finalmente los perjudicados somos nosotros, la población civil, ante el incumplimiento de la misma normatividad. ¿Por qué? Porque todos debemos tener pleno conocimiento de que si yo no cumplo esta normativa, muy seguramente aquellas fuerzas especiales están en la obligación de realizarme una respectiva restricción a la misma. Por eso me veo
encaminada hacia una sanción que podría ser de pronto de tipo de comparendo pedagógico, pero que si la llevo más al límite y al tema de salubridad, puedo incurrir también en un delito y puedo ser sancionada penalmente, como lo decía inicialmente. Entonces, es simplemente de respetar y tratar de tener coherencia en nuestros actuares y ser responsables con nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Oduber, en 1 minuto y medio, por favor, su mensaje. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la conclusión va en doble vía. Una de tipo jurídico y otra de tipo de conciencia de las personas. En cuanto a la de tipo jurídico, digamos, al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, y algo que decía interesante el doctor Darío era, digamos, cómo se sopesa que esas medidas que toma el gobierno realmente sean proporcionales, sean razonables, y pues gracias a los controles que va a hacer o la Corte Constitucional en los eventos de los estados del estado de excepción y de los decretos legislativos, o del Consejo de Estado a través de el estudio inmediato de legalidad frente a los decretos en desarrollo de estos decretos legislativos, pues son los que nos van a dar la garantía de que efectivamente la administración, entendida como todo el órgano de la rama ejecutiva, no vaya a actuar de manera arbitraria o a sobrepasarse, digamos, en sus actuaciones. Y por el otro lado, la de conciencia, que llamo yo, pues es la de todos nosotros en realmente acatar también esas normas. No solamente acá tenemos que ver la participación de las autoridades públicas, sino que también debemos ver la participación de nosotros en ayuda a la mitigación de esta pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Oduber. Doctor Álvaro, cuéntenos, 1 minuto y medio, su conclusión, cierre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliver. Yo quisiera como a manera de conclusión señalar que la participación de la fuerza pública en la situación de emergencia en la que actualmente vivimos en el país es de última ratio, es decir, es a lo último a lo que se debe acudir. Pero para ello necesitamos de una ciudadanía también comprometida precisamente con el cumplimiento de las disposiciones, digamos, legales, constitucionales y ahora extraordinarias señaladas por el gobierno nacional, precisamente para no solamente para facilitar el debido cumplimiento del papel de la fuerza pública, sino precisamente para evitar excesos que se puedan ocasionar con ocasión de las circunstancias. Que sabemos hay una enorme presión para toda la ciudadanía, pero que no es menos también para los miembros de la fuerza pública, que son los encargados precisamente de hacer efectivas todas las decisiones que se están tomando, digamos, en materia de limitación de derechos, dadas las circunstancias que actualmente vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Doctor Darío, en 1 minuto, 1 minuto y medio, por favor, su conclusión. Doctor Darío, no lo escuchamos. Bueno. Sí, ahora sí. No, sí, pues señor. que sí, básicamente que no obstante lo difícil de la situación, podemos aprovechar esta crisis para aprender muchas cosas. Tenemos que estar atentos a lo que va a ser el resultado del muy intenso trabajo que tiene la Corte Constitucional, revisando, digamos, la validez y la adecuación de las medidas que se han tomado a nivel nacional, aprovechando los estados de emergencia. Sobre todo, como dije anteriormente, pensando en una legislación que a largo plazo nos permita estar preparados para lo que todo indica van a ser una serie de crisis de tipo social y económico que se van a presentar en los próximos años. Todavía no sabemos cuál va a ser el alcance final de esta crisis que estamos viviendo. Por otra parte, en lo que se refiere al ejercicio de autoridad en estricto sentido, tener muy en cuenta que justamente atendiendo a las características de la crisis, la autoridad obviamente se debe ejercer de manera muy ponderada, razonable, mesurada, pero por otro lado, todos, autoridades, ciudadanía, la fuerza pública, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, porque solamente de esa manera vamos a poder superar como sociedad y como humanidad, en últimas, esta situación. Hombre, tomemos muy en serio el deber ciudadano con base pues, en la Constitución, el deber de solidaridad
que en circunstancias como esta nos indica justamente cómo el deber ciudadano de solidaridad implica asumir una cuota mayor de responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad. Desde ese punto de vista, entonces, como ciudadanos, disponernos a respetar las normas que nos están pidiendo que apliquemos, pero al mismo tiempo a respetar y a contribuir en la medida de lo posible con la difícil labor que en este contexto está ejerciendo la fuerza pública. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dangond, por su valiosa interpretación. Ahora, Liliana, por favor, colabóranos con unos últimos mensajes para nuestros seguidores. Claro que sí, doctor. Nuevamente agradecerle a todos los docentes que nos acompañaron como panelistas, a la doctora, como lo mencioné, a la doctora Margarita Martínez, decana de la Facultad de Derecho, al doctor Giancarlo, director del Consultorio Jurídico, y a la doctora Carol Reina, directora administrativa del Consultorio Jurídico, a los demás docentes de la facultad y de la universidad, y pues a mis compañeros de la Facultad de Derecho y de las otras facultades que nos estuvieron acompañando. De igual manera, un saludo muy especial al señor Germán A. Pérez, que nos estuvo viendo en el programa del canal Zoom. De igual manera, queremos recordarle a todas las personas que no queremos ser solo una herramienta socioeducativa, que queremos que recuerden que estamos para contribuir a la solución de problemas de orden jurídico en la comunidad, y pues a todas las personas que antes nos visitaban en las sedes físicas del Consultorio Jurídico de la universidad, los invitamos a que todas las dudas o consultas que tengan las pueden enviar por vía correo electrónico a los correos consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co y consultorio.jurídico-radial@unimilitar.edu.co. Muchísimas gracias, Liliana, por acompañarnos el día de hoy. De esta manera damos por finalizado este último panel y esta emisión del día de hoy, no antes sin dejar de agradecer a la dirección del Consultorio Jurídico, a nuestros panelistas, a Elmer Alonso Gutiérrez, técnico operativo de la División de Publicaciones, y a todas las personas que han hecho un gran esfuerzo por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestras próximas emisiones. Las siguientes recomendaciones: lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Evita acercarte a personas con infecciones respiratorias. Si estás enfermo, no compartas platos, vasos, ropa u otros objetos de casa. Limpia y desinfecta las superficies que toques con frecuencia. Y sobre todo, no te automediques. Una campaña de la Universidad Militar Nueva Granada. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio.